Hola a todos. Bueno, en vista de que el pasado jueves no pude daros la clase, pues creo que eh, es bueno que os haya hecho este vídeo para que veáis un poquito lo que teníamos previsto dar en la clase, ¿no? Se trata de empezar ya con una hoja de cálculo, concretamente o bien con Excel o bien con Cal, en función de si tenéis Microsoft o bien si tenéis LibreOffice, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Básicamente voy a minimizar la pantalla y voy a abrir la presentación que tenía prevista. Vamos a ver, ya está. Bueno, pues como os he dicho, ¿no? Este sería en principio el PowerPoint, que os lo dejaré en un PDF para que lo podáis ver, de la clase del pasado jueves. En cuanto a la introducción, pues, ¿de qué estamos hablando? De una hoja de cálculo. ¿Qué es? Pues es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos, y están dispuestos en forma de tablas, que están compuestas a su vez por celdas, las cuales se pueden organizar en una matriz de filas y columnas. Esto que parece un poquito complicado, ya veréis que es muy sencillo cuando veamos un ejemplo. ¿Qué es la celda? Pues es la unidad básica de información en la hoja de cálculo, donde se podrán colocar los valores o las fórmulas que son las que realizarán los cálculos. Habitualmente es posible realizar cálculos complejos con fórmulas y con funciones, e incluso dibujar diferentes tipos de gráficas. Lo que vamos a manejar serán normalmente Microsoft Office, el Excel de Microsoft Office o el Calc de LibreOffice, que es el que tenemos disponible en la aula del centro de mayores. Bueno, pues vamos a ver los conceptos básicos de una hoja de cálculo. La celda. La celda de una hoja de cálculo visualmente es el lugar donde se pueden introducir los datos o realizar los cálculos. Generalmente son de forma rectangular y se localizan en la intersección entre una fila y una columna. Se les identifica con un nombre como por ejemplo C4, donde C sería el nombre de la columna y 4 el número de la fila. Las filas son horizontales y están identificadas por números en secuencia ascendente, mientras que las columnas están identificadas con las letras del alfabeto y van de forma vertical en la hoja de cálculo. Una tabla lo que hace es representar un conjunto de celdas adyacentes donde intervienen tanto las filas como las columnas. Y en las celdas se introduce cualquier tipo de información como texto o números y también fórmulas o instrucciones para realizar un determinado cálculo o tarea. Ahora veréis que todo esto es muy sencillo y lo vais a ver visualmente. Aquí vais a tener el ejemplo de una tabla. Esto es una captura de pantalla de el LibreOffice. He preferido coger el LibreOffice en lugar del Excel porque es el que tenemos en la clase en las clases que damos en el centro, ¿vale? Como veis, la estructura de todas estas herramientas son muy similar. Tenemos arriba del todo una barra con los menús, donde tenemos el menú archivo, el menú editar, el menú ver, insertar, formato, estilos, en fin. Esto es muy similar a lo que vimos en Word. A continuación, debajo, tenemos una serie de iconos de acceso rápido, que también los teníamos en Word, y los podíamos utilizar de forma directa. Como dice, son accesos rápidos. Y ahora ya vamos a ver el ejemplo de una tabla que sería esto que tenemos aquí. Bueno, lo primero que vemos son las filas. Las filas, la fila 1 es todo esto, la fila 2 es todo esto, la 3, la 4, la 5, hasta, en este caso, que solamente he sacado hasta la fila 11. ¿De acuerdo? Son las líneas horizontales, mientras que las líneas verticales son las columnas. Esto sería la columna A, esto sería la columna B, esto sería la columna G, la columna D y la columna E. Pues bien,
la intersección entre una fila y una columna, por ejemplo, si yo me colocara aquí, sería la A1, ¿de acuerdo? Esta sería la B1, este del 146 sería la C10, y esta que veis que está sobreiluminado la E y la 10 es porque estoy posicionado en la celda E10. En esta celda, ¿qué es lo que he hecho? Escribir una fórmula. En las demás simplemente he escrito texto o he escrito números. Por ejemplo, aquí en estas celdas, esto sería un rango de la B2 a la E2, he escrito relación trimestral de ventas. En la B4 he escrito primer trimestre, luego segundo trimestre, luego tercer trimestre y luego cuarto trimestre. Mientras que en las columnas, en la columna A he puesto los vendedores, Fernando, Elena, Juan y Rocío. ¿Y qué he puesto en las intersecciones de cada uno? Pues entre la intersección del primer trimestre y Fernando he puesto el número 58, que serían las ventas que ha hecho Fernando en el primer trimestre. Lo mismo para Fernando en el segundo trimestre con un valor de 36 y así sucesivamente. ¿Vale? Y luego lo que he ido es a que me calculara automáticamente la suma por trimestres. Aquí tenéis el ejemplo del cuarto trimestre donde le estoy diciendo que me sume desde la E5, que es esta celda de aquí, la E5, hasta la E8. ¿Veis? Se muestra tanto aquí, en este apartado, como en la propia celda. ¿Vale? Yo puedo escribir tanto aquí como en la propia celda y me está diciendo qué es lo que va a hacer, que es el resultado de la suma de E5 a E8. Este sería un ejemplo, pero vamos a verlo realmente sobre la propia hoja Excel y no con la presentación, ¿vale? Bueno, pues me voy a la propia hoja Excel, que yo la tengo aquí. ¿Veis? Y aquí ya me puedo posicionar en cualquier sitio. Si me posiciono aquí, veis que está sobre iluminado la A1 y además aparece aquí. Yo aquí podría escribir lo que quisiera. Puedo escribir hola, me voy al teclado, escribo hola y veis que me aparece tanto aquí como aquí. Esto es un texto, esto no me afecta para nada. Bueno, en este caso lo voy a borrar porque no... Pero lo que sí puedo hacer es variar, por ejemplo, estos datos que ya he introducido y que aquí, si yo me posiciono, veis que me está diciendo que esta es la suma de E5 a E8, o si me voy a cualquier otra, esta, por ejemplo, es la suma del B5 al B8. Del B5 al B8 son todos estos. Ahora lo veréis cómo se sobreiluminan. ¿Veis? Se remarcan. Está sumándome lo que está dentro de este rectángulo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si yo cojo y ahora mismo digo, no, Rocío, en lugar de ser 33 son 0? ¿Vale? Pues ya veréis cómo cuando le da el intro, el valor de 164 se va a cambiar y se queda con 131. ¿Veis? Si le doy para atrás, deja lo que estaba antes. ¿Veis? Acaba de utilizar un acceso rápido que es el deshacer. Esto tiene mucha similitud de la forma de actuar a lo que era el procesador de textos, el Word. Pero bueno, básicamente esto es un ejemplo de cómo hacer tablas. Si yo quisiera que además de que me sumara a nivel de trimestre, me sumara a nivel de persona, pues yo simplemente me posicionaría aquí y voy a intentar que todos estos valores se sumen automáticamente aquí. ¿Yo cómo lo hago? Simplemente escribo o bien aquí, que puedo escribir aquí arriba, o bien puedo escribir aquí. Si yo escribo aquí directamente, veis que se pone intermitente aquí el cursor, ¿vale? Si yo escribo ahí directamente y digo igual a suma de, abro paréntesis, todos estos, que los selecciono con el ratón y cierro paréntesis, me va a dar la suma y con un valor de 178. Lo pongo en negrita y lo pongo centradito y se me queda bien. ¿Yo qué es lo que puedo hacer? Puedo coger de una
facilidad que me da el Excel es que si me posiciono aquí en esta esquinita, veis que cambia, si se forma una cruz. Eso significa que si yo pincho y arrastro, me va a repetir la fórmula que tengo arriba a las demás. ¿Veis? Ya me he cogido y me ha puesto la fórmula. La suma se puede hacer de varias maneras. Yo he puesto ese ejemplo, pero veréis cómo voy a deshacer, a borrar todos estos, y veréis cómo se puede hacer también de la siguiente manera. Yo le puedo decir que esto es igual a la celda B6 más la celda C6 más la celda D6 más la celda E6. Si yo le doy al intro, me salen los 175 que tenía antes. ¿Veis? Y aquí la fórmula, en lugar de hacerlo con un rango completo, la hace con la suma de cada una de las celdas. Pues es otra forma de hacerlo. Si lo dejamos bonito, esto lo cogemos y lo metemos dentro de... Ay, aquí se me ha olvidado este. Los enmarcamos así y encima le podemos dar un color. Le damos un color, pinchamos aquí, le damos un color verde. A ver, que lo tengo que hacer en todas. Ahora. Y a este le marcamos también, que se nos había olvidado marcarle el rectángulo. Muy bien, ya veis, aquí tenemos la suma de cada una de ellas. Y la suma total, pues la puedo hacer sumando estos de aquí abajo o sumando estos de aquí de la columna. El resultado va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Si yo hago suma, es más fácil, mirad. Cojo aquí y arrastro y me salen los 653. ¿Vale? Como veis, la forma de manejar una tabla es muy sencilla. Para el próximo día haremos ejemplos in situ de cómo se maneja una tabla, y aunque este ejemplo a vosotros no os puede decir mucho, ya buscaremos algún ejemplo que sea más apropiado para que vosotros lo podáis utilizar en vuestra casa. Pero sí es muy fácil de entender con este ejemplo que os he dado. ¿De acuerdo? Bueno, pues en principio eso es todo en este vídeo, y bueno, si tenéis alguna duda, miradlo bien y me las comentáis el próximo día en clase. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.